estimaciones contables. Ok. El primer caso que vimos es relativo a provisiones contables. Ya definimos que una provisión es una obligación, o sea, es un pasivo. Aquí estamos ante una estimación contable. Las estimaciones contables son requeridas por norma contable. Por tanto, no estamos ante pasivos, sino ante estimaciones que son también conocidas como cuentas valuadoras de activo. ¿Cuál es la característica de estas estimaciones contables? Que aun cuando su naturaleza es acreedora, se presentan en el balance al lado del activo, disminuyendo la cuenta principal. Por ejemplo, cuentas por cobrar netas. ¿Netas de qué? De la estimación para cuentas dudosas. Ustedes tienen cuentas por cobrar 1,000,000 menos estimación para cuentas de dudosas de recuperación 400,000. Obsolescencia de inventario es lo mismo. Se presenta en el activo disminuyendo el inventario. Y así sucesivamente. Entonces, las estimaciones contables son requeridas por normativa, no son pasivos, ¿verdad? Son cuentas que nos permiten presentar la imagen fiel de los activos. Por tanto, se presentan de esta manera, ¿verdad? Está también tanto como la obsolescencia de inventario, están las estimaciones por deterioro, en fin, ¿verdad? Entonces, esas son estimaciones, no son pasivos. Entonces, es diferente la situación. Y se hacen también sobre la base de estudios. Pueden ser estudios de expertos o pueden ser estudios internos sobre la base del conocimiento que los empleados tienen de la entidad, del comportamiento de la empresa, del comportamiento de los clientes, etc. Veamos este caso. Al 31 de diciembre se efectuaron las siguientes estimaciones, pues cumpliendo con lo requerido por las normas internacionales de información financiera. Se hizo una estimación para cuentas de dudosa recuperación por $400,000. Entonces aquí vino créditos, ventas, analizaron la cartera y dijeron, bueno, los clientes de los cuales tenemos riesgos de que no nos van a pagar en el próximo año son estos y suman 400,000. Digamos que eso fue el análisis. Los expertos de inventario que tienen que ver con la tecnología o lo que fuere, ¿verdad? Los que manejan los mismos vendedores, los de compra, hicieron un análisis del inventario y determinaron una obsolescencia de $700,000. Todo sustentado, ¿verdad? Sobre la base de estos análisis. Entonces, ese fue sobre la base de la información que se manejaba al 31 de diciembre. Este fue el mejor análisis, los mejores cálculos que pudieron hacer y el auditor lo avaló, en fin, ¿verdad? De alguna manera esto es lo que se contabilizó. Esto, por cierto, pues forma parte de los gastos en ese momento, ¿verdad? En los gastos de la empresa, ¿verdad? Y en su momento, en el año 2019, de acuerdo al artículo 29A, número 22, los gastos provenientes de estimaciones contables son no deducibles. O sea, estos gastos, se cargó el gasto y se abonó la estimación, ¿verdad? Estos gastos fueron no deducibles a la hora de computar el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasó en el año 2020? Pues este año la compañía se preocupó, pues hicieron una buena recuperación de la cartera, se pusieron las pilas ahí y pues para el año ahorita 2020 ya la estimación no es de 400,000, sino que es de 200,000. Hubo una buena recuperación. Y la obsolescencia de inventario, pues hicieron un estudio técnico mejor soportado y se logró determinar que ya no son 700, sino que son 500,000. ¿Qué va a pasar ahora el 31 de diciembre de 2020? Se va a hacer un ajuste a la cuenta de dudosa recuperación, o sea, se va a cargar en 200,000 y se va a reconocer un ingreso por 200,000. Igual la obsolescencia de inventario se tiene que llevar a 500,000, se va a reconocer otro ingreso por 500,000.
perdón, por 200. Entonces tendríamos otros ingresos por 400,000. Aquí estamos ante una situación de que el año anterior, lo que dio origen a estos gastos para efectos tributarios se consideraron como gastos no deducibles. Para el año 2020, como consecuencia de esa estimación sobreestimada, reconocemos un ingreso, un otro ingreso, que ese ingreso va a ser no grabado. Como vimos anteriormente en el artículo 2, considera como ingreso, como renta, los ajustes de provisiones. Y estas no son provisiones, estas son ajustes de estimaciones contables que por el lado de gasto tienen su tratamiento bien particular en el sentido de que son no deducibles. Entonces, ojo, ¿verdad? Estos ajustes en el sentido de que dan como origen o como consecuencia un ingreso, estos ajustes deben ser considerados para efectos tributarios como no grabados. Esto no va a entrar en como ingresos grabados. No van a pagar el impuesto por lo que decimos. Originalmente fueron gastos no deducibles, su ajuste ahora es un ingreso que entraría, que no tributaría. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Sabemos que es un poco complejo y a veces pues nos confundimos un poco, pero digamos que esto es lo que podemos aportar sobre este tipo de operaciones. Tenemos dos consultas. Nos pregunta la licenciada Rosa Polanco que si tenemos una provisión registrada de un año anterior y el proveedor por X motivo cerró su negocio y no hizo el cobro, ¿cómo descargamos ese pasivo? Pero espéreme, bueno, estamos hablando del anterior, ¿verdad? El anterior, bueno, ese ya es una obligación, o sea, alguien le prestó un servicio o le vendió mercadería, registró la cuenta por pagar, por alguna razón esa persona no la ha cobrado, por alguna razón, la Así extravió, es. falleció, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Es bien difícil esto porque usted tiene esa obligación. Supongamos que fuera una persona natural y esta falleció. Entiendo, yo no soy abogado, pero entiendo que legalmente los herederos, valga la redundancia, heredarían esa cuenta por cobrarle a la empresa. Por tanto, mientras no suceda algo en contrario que indique que esa cuenta no la va a pagar, lo recomendable es que esté ahí porque esa es una deuda real, existe, ¿verdad? Eso existe. Así es que pudiera ser que después aparezca alguien cobrando y usted, bueno, ya no tengo la cuenta por pagar. Pues sí, porque está que me debe, ¿verdad? Y porque yo soy el heredero o porque yo compré la empresa o en fin. Así es que lo recomendable ahí es pues buscar la forma de poder contactar al proveedor para honrar esa cuenta, ¿verdad? Si usted la eliminara, supongamos que usted la elimina, dice, no, yo la voy a ajustar, entonces nadie me va a cobrar, eso va a ser un ingreso, otro ingreso, y pagaría el impuesto correspondiente porque estamos ante ajustes contables, ¿verdad? Eso es un ajuste contable que daría como consecuencia un ingreso que debería de pagar el impuesto. Diferente de esto que estamos, es más, casi parecido al anterior. La siguiente pregunta nos la hace la licenciada Corena Álvarez y consulta, en el caso de prestación de servicios, los cuales se inician en un año y se finalizan en otro, ¿deben de provisionarse o solo la parte efectivamente prestada? Depende del tipo de servicio. Depende del tipo de servicio, que puede traspasar 2 ejercicios. Pero hay servicios que corresponden a un ejercicio. Lo que sucede es que ya en la práctica, la ejecución traspasó a otro ejercicio. Por ejemplo, bueno, el caso nuestro, la auditoría. Estamos auditando 2020. Obviamente no vamos a terminar nosotros el 31 de diciembre. Seguiremos allá en enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿verdad?
pero si ese gasto debería la empresa provisionarlo en el año 2020, porque corresponde a la auditoría de ese ejercicio. Y así habría que ver el tipo de servicio que se ha contratado, ¿verdad? Porque puede ser que el servicio es para un año y traspasa, porque los contratamos en junio y va a terminar en mayo del otro año, ¿verdad? En fin, ese tipo de, o es un servicio que corresponde al año anterior. Entonces, eso es lo que habría que evaluarse a la hora de determinar si debe provisionarse o no, ¿verdad? Porque imaginen ustedes, por ejemplo, hoy en enero vamos a presentar una factura que diga por auditoría año 2020, ya en el 2021. Hacienda va a objetar ese gasto. Lo va a objetar porque va a decir, este gasto corresponde a la auditoría del año pasado, ¿por qué no se lo reconozco en el año 2021? Puede existir eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos. Sí, tenemos dos más con respecto a esta última diapositiva. Nos pregunta el licenciado Jorge Mulato y la licenciada Rosa María Polanco. Dice, ¿esta estimación genera impuesto diferido? Y la siguiente es, si una empresa refleja en balance de gastos diferidos y los vamos a amortizar el próximo año, ¿estos gastos serían deducibles de renta o no? Bueno, la primera parte quizás y después me repiten la segunda. Lo primero es si genera impuesto diferido. Aquí lo que habría que ver es si la diferencia es temporaria o permanente. Si analizamos estos dos casos, las cuentas de dudosa recuperación, la estimación, esta estimación es no deducible, ni nunca lo va a hacer. Lo que sí es deducible son las cuentas que se van a liquidar por incobrables y que se van a aplicar contra ella y que va a llenar ciertos requisitos. Entonces, en la estimación para cuentas de dudosa recuperación, sí se genera un efecto de impuesto diferido. Sí. En la obsolescencia, en la cuenta de obsolescencia de inventarios, ahí no. Los inventarios que se liquiden por obsoletos jamás van a ser, bueno, no digo jamás porque la ley podría cambiar. Hasta ahora no se admite como deducible porque según la ley y los criterios del Ministerio de Hacienda, esas pérdidas las ha englobado como pérdidas de capital. Entonces, y las pérdidas de capital hasta ahora son no deducibles. Entonces, digamos que estaríamos ante dos. La primera generaría una diferencia temporaria y la segunda una diferencia permanente. Así es que la primera sí genera efecto de impuesto diferido, la segunda no. ¿Y la segunda parte cuál era? Perdón. Era, si en una empresa refleja en balance de gastos, dice diferido, y los vamos a amortizar en el próximo año, ¿estos gastos serían deducibles de renta o no? Ah, gastos diferidos, ok. Híjole. Gastos diferidos. Mire, cuando estamos en la contabilización, pues nos vamos al marco conceptual y lo que tenemos que identificar si la erogación cumple con la definición de activo o de gasto. Si es activo, pues lo vamos a contabilizar como activo y será amortizado o depreciado según sea el caso. Pero si no cumple con la definición de activo, estamos ante un gasto. Y los gastos se reconocen en el ejercicio, tanto contablemente como fiscalmente. Si usted por alguna razón, por alguna estrategia, decide, pucha, que quiero tener más utilidades ahora y mejor llevo al activo estos gastos y los voy a amortizar. Primero es que no va a cumplir con la base contable, cualquiera es que sea, NIF full o NIF para pymes, estaría en un incumplimiento. Dependiendo de la materialidad, pues el auditor podría cuestionar ese estado financiero. Y lo otro, que esas amortizaciones que usted haga en el futuro de ese gasto diferido van a ser no deducibles.
porque son gastos que corresponden a un ejercicio, a ejercicios anteriores. Entonces se objetaría la deducibilidad de eso. Bueno, veamos otro caso. Autoconsumos. Esto es otro caso bien importante que debemos de tener ahí como estudiarlo y tener bastante claridad, ¿verdad? Hay una preguntita ahí que me gustaría que, bueno, lea, bueno, perdón, pero tal vez antes, vamos a leer el caso antes. Leamos el caso. Dice que ok, ahí estoy, ¿verdad? La compañía satélite ha sido clasificada por la Administración Tributaria como mediano contribuyente. Esta compañía se dedica a la producción de quesos y derivados de leche, y dicha materia prima es adquirida de pequeños ganaderos de la zona, a quienes se les paga diariamente. Y las compras fueron las siguientes, ¿verdad? 15,000 botellas de leche a un precio de 40 centavos cada uno. Efectuamos una comparación en los reportes de producción y de recepción y encontramos una diferencia de 14,500 botellas de leche. De 500 botellas, perdón. Solo entraron 14,500. Y el gerente de producción le explicó que la diferencia es consumida por los empleados en el desayuno como una prestación a la compañía. Entonces, lo primero es definir, ver si estamos ante un autoconsumo, que casi sí. Y ahí hay una preguntita para que ustedes la revisen. ¿Se podemos ver la respuesta? Perfecto, la tenemos bien dividida las respuestas. El 39% dice que costo, el 41% el precio de venta público y el 19% precio de mercado. Perfecto. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Para evaluar. En este caso, por eso que la pregunta era concreta, en este caso, ¿verdad? Porque todo lo que han dicho, así es. Así es. Pero en este caso, es que estamos hablando de cómo debería hacerse. Bueno, ya concluimos en sí, ¿verdad? En principio, que esta es un autoconsumo, ¿verdad? Los empleados, pues, se les da ese beneficio y se consumen esta leche como parte, pues, de las prestaciones. Y lo constatamos, ¿verdad? Llegamos temprano y también al auditor le da una tacita de leche, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante verlo desde dos puntos de vista. Como estábamos primero abordando desde el lado de IVA y luego de la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad? En la ley de IVA tenemos varios artículos y el principal, ¿verdad? De la ley de IVA es el artículo 11. El artículo 11 es bien importante en la ley de IVA.
Veamos qué es lo que dice el artículo 11, solo para recordarlo, porque yo sé que de alguna manera ya lo hemos visto, manejamos. Vamos qué es lo que dice el artículo 11 de la ley de IVA. Hay muchos 11, mejor me voy de una vez. El artículo 11 se refiere a el capítulo 2, es bien importante que siempre leamos el cabezado. Retiro de la empresa de bienes muebles corporales. Y está hablando del hecho generador. Dice que constituye hecho generador del impuesto, o sea, del IVA, el retiro o desafectación de bienes muebles corporales del activo realizable de la empresa, aún de su propia producción, efectuado por el contribuyente, con destino al uso o consumo propio de los socios, directivos o personal de la empresa. Entonces, estamos hasta aquí. Hasta aquí lo vamos a dar ahorita. Estamos ante esto, ¿verdad? Esta primera parte es la que nos norma que el autoconsumo es un hecho generador de IVA. Por tanto, deberá facturar y grabar con IVA. Y aquí, bueno, ¿y qué tipo de documento emito? ¿Verdad? ¿Factura o comprobante de crédito fiscal? ¿Verdad? Está regulado, ¿verdad? Que en este caso los autoconsumos son mediante factura de consumidor final, ¿verdad? El artículo 48, literal C. Veamos qué dice el artículo. Ya vimos que es un hecho generador. Hecho generador. Hay que facturarlo y grabar con IVA. Vamos qué dice el artículo 48, literal C. Ay. Está alguien tecleando ahí. Se ve bastante fuerte. Aquí estamos hablando de la base imponible. Ok. Es un autoconsumo, es un hecho generador, debo de facturarlo y grabar con IVA. ¿Qué precio voy a usar? Perfecto, aquí en el literal C dice, en los retiros de bienes de la empresa es el valor, la base imponible es el valor que al contribuyente le estén asignado como precio de venta al público, según sus documentos y registros contables. Ojo, ¿verdad? Y a falta de estos, el precio corriente de mercado. Aquí da 3 elementos, ¿verdad? Precio de venta según documentos, o sea, según las listas de precios, según lo que se ha contabilizado. Pero si no hubiera precio de venta, vamos a usar el precio corriente o de mercado, ¿verdad? Esta pregunta es bien usual. Que nos digan, fíjense que somos una ferretería y tomé unos focos para consumirlos para ponerlos en mi empresa. Yo los voy a facturar al costo que dice la ley. Por ningún lado dijo costo, ¿verdad? Dice precio de venta. O, a falta de esto, precio de mercado. Entonces, en esos casos, lo que se recomienda debe facturar a precio de venta. Y la pregunta nuevamente, ¿y qué precio de venta? Yo tengo precio de venta mayorista, precio de venta detallista, precio de venta supermercado, precio de venta. Cualquier precio de venta. Use el más bajo. Al final la ley no le dice que usted tenga ahí, según sus registros, use el más bajo, pero precio de venta. No costo. No habla de costo. Entonces, aquí, ya lo que nos está diciendo la ley es precio de venta o precio de mercado a falta de esto. Si analizamos este caso, déjame ver, hay otro acá. Bueno, quedémonos hasta ahí con esos dos artículos. ¿Qué dice el caso? Vamos a ver. Dice que la empresa se dedica a producir quesos derivados de leche. Entonces, la leche se convierte en una materia prima para la producción. ¿Qué quiere decir? Que la empresa no vende leche.
sino que vende quesos y derivados, queso, crema, yogur, lo que fuere. Eso es lo que vende. ¿Qué es lo que los empleados están consumiendo? Están consumiendo leche. No están consumiendo quesos. Entonces, como la empresa no dispone de una lista de precios de leche, porque no vende leche, en este caso, por eso que la pregunta es, en este caso, aplica que utilicemos para la facturación el precio de mercado. ¿Y cuál es el precio de mercado? El precio que pagan por la leche en la zona, que en este caso es 40 centavos, que equivaldría al costo, ¿verdad? Que si el mercado en este caso es igual al costo. Entonces, para este caso, por eso es bien importante aclarar, para este caso, vamos a usar valor de mercado, porque no se dispone de una lista de precios de venta al público, porque la empresa no se dedica a vender leche, ¿verdad? Y pues, haremos la factura y la grabaremos con IVA, ¿verdad? Factura de consumidor final y la grabaremos con IVA. Así es que ahí pues ya en la práctica se dan otras dificultades, pero ya son más operativas, en el sentido de que mi sistema de facturación nuevamente no permite que yo haga una factura, sino más tengo que hacer una factura de pasar por el sistema de facturación y crear un cliente. Entonces yo soy cliente de mí mismo, cuenta por cobrar a mí mismo y me genero una venta y todo un relajillo ahí, ¿verdad? Y el reconocimiento del costo. Entonces, esto ya requiere que contablemente se hagan los ajustes correspondientes, tal como eliminar la cuenta por cobrar, eliminar la venta, reclasificar el costo. Esta operación estaría en costo de venta, cuando debería estar en gastos, prestaciones al personal. Entonces, hacer ciertas reclasificaciones, ¿verdad? Pero ya eso es un tema más operativo, ¿verdad? ¿Que va a entrar a la declaración de IVA? Sí, va a entrar a la declaración de IVA y va a entrar a la declaración de pago a cuenta. Esa es la otra pregunta que nos hacen. Pero es que lo facturamos, entonces tengo que pagar a cuenta. Pero no es un ingreso. Este es un gasto. Por tanto, esta operación no pasa por pago a cuenta. Aun cuando fiscalmente usted la esté declarando en IVA, no como ingreso, sino como hecho generador de IVA, ¿verdad? Entonces, este es otro que genera esas diferencias, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos la otra pregunta. Mire, ¿y esto es deducible de la ley del impuesto sobre la renta? Pues esto está contemplado en el artículo 32 de la ley de impuestos sobre la renta. Veamos qué dice artículo 32 de la ley de impuestos sobre la renta. 32. Bueno, el 32, esta habla de otras deducciones, en este caso, que son deducibles, ¿verdad? Erogaciones con fines sociales. Son deducibles las erogaciones efectuadas por el contribuyente con los fines siguientes. Erogaciones para la construcción, mantenimiento y operación de viviendas, escuelas, hospitales, servicios de asistencia médica, de promoción cultural, pensiones por retiro, seguridad de salud y de vida, y similares prestaciones que proporciona gratuitamente y en forma generalizada a sus trabajadores. Y coma, para su superación cultural. Entonces, si lo vemos hasta ahí, esta es una prestación que se da a los empleados de forma generalizada, desde el gerente general hasta el último empleado, ¿verdad? Por tanto, cumpliría con esta condición de que es una prestación de manera generalizada para los empleados y por tanto, pues deducible del impuesto sobre la renta, pues no hemos visto objeciones a esto, ¿verdad? Y hay otro tipo de prestaciones. Ahora, la clave aquí es que sea generalizado. Sobre esto, pues, comentario adicional, algunas veces nos han comentado, fíjese que le vamos a dar, o le estamos dando un seguro de vida a los empleados. Y la pregunta es, ok, perfecto, es de manera generalizada a todos los empleados, no solo a la junta directiva, pero es generalizada a toda la junta directiva.
O sea, es como estratificar, ¿verdad? Este estrato sí generalizado. No, la ley habla de generalizado a todos. Es como prestaciones solo al equipo de gerencia. Prestaciones solo a gerentes. No, si no es generalizado, vamos a tener la dificultad de que se nos objete la deducción por no cumplir con eso. Así es que esto podríamos aportar. Si hubiera alguna consulta, con mucho gusto. Sí, tenemos 3 preguntas. Ok. Dice, para el caso se puede decidir, no ingresar a inventarios, ya que el giro es quesos y derivados, y reconocerlo como gasto pidiendo factura al proveedor como soporte. Bueno, esto tiene que pasar por técnica contable, tiene que registrarse en el inventario de materia prima, ¿verdad? De una vez, el inventario de materia prima. Y por eso pasa como autoconsumo. Si no, ya estaríamos ante otra prestación. Ya no sería, sí, sería la misma prestación, pero ya no autoconsumo, sino que yo compro leche para regalarle un desayuno a los empleados. Ya no sería autoconsumo, sino que sería una compra directa para esa prestación. Y usted pide directamente al productor la factura correspondiente si es que tiene de esa documentación, porque puede ser que sean productores pequeños que no emiten facturas, ¿verdad? Sino que nosotros le emitimos la factura de sujeto excluido. Entonces, si se puede, se pudiera hacer, pero ya no estaríamos ante el concepto de autoconsumo, sino que ya sería una compra directa para una prestación determinada, como en este caso que podría ser un refrigerio o un desayuno para los empleados, que caería siempre deducible por ser una prestación general, ¿verdad? Si hay otra. Sí, dice, en el caso de una gasolinera que se le da la evaporación por la gasolina, dice, ¿se aplicaría lo mismo como un autoconsumo o no? Sobre eso estaba un poquito complejo porque hubo una interpretación auténtica que trató ese tema y lo ha dejado un poco confuso, ¿verdad? Lo ha dejado un poquito confuso esa parte de la deducibilidad de esas pérdidas, ¿verdad? Anteriormente, recuerdo de que había una disposición donde no era hecho generador esa parte, porque había ciertas disposiciones. Yo nunca vi esa circular del Ministerio de Hacienda donde admitía ciertos porcentajes por evaporaciones y eso no era hecho generador de IVA, ¿verdad? Eso no se facturaba, sino que ya era como, no era hecho generador, no se consideraba que había una desafectación. Entonces hubo una interpretación auténtica, pero habla de que, en términos generales, porque no la tengo acá, habla de que ese tipo de pérdidas, siempre y cuando sean documentadas y aprobadas por la autoridad competente, ¿verdad? Algo así dice, no van a ser hechos generadores, pero ya ahí metieron esa parte de autoridad competente. Habría que ver si es en el caso de la gasolina, si es la dirección esta de hidrocarburos o algo, ¿verdad? Pero sí quedó un poquito eso complicado, pero lo habían dejado así, ¿verdad? Ya se hizo esa interpretación, como le repito, que ya quedó, trató de regular eso, ¿verdad? Así es que eso sí sería de indagar un poquito más de cómo se puede documentar, ¿verdad? Pero eso es lo que tengo entendido. En la práctica no lo he visto, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos.